el presidente dice, ¿vas a defender a alguien que no está cumpliendo con la Constitución? ¿Vas a defender a alguien que está liberando a, pues vimos que desbloquearon, ¿no?, las cuentas de la esposa de Genaro García Luna el mismo día que fue declarado culpable, que vemos que también desbloquearon las cuentas de Luis Cárdenas Palominos, que estamos viendo que Luis Cárdenas Palominos fue el ex esposo de esta Minerva Castillejos, quien era hija de Marcos Castillejos. Muchos a lo mejor no se acuerdan de este abogado, fue un abogado muy polémico, que pues tenía muy mala fama, hay que decirlo, a él lo asesinaron de una forma muy fea, y este abogado fue el defensor de Mario Besares y de toda esta situación que hubo con el asesinato de Paco Stanley. Este abogado defendió a los hijos de Marta Sagún, ¿sí? Entonces, este es el abogado que impulsa a Norma Piña, a toda esta gente que estamos viendo aquí, y que crearon una corrupción donde en realidad ahí sí, maestro, no había división de poderes, porque estaba Eduardo Medina Mora como ministro en la Suprema Corte de Justicia, que era pues, la mano derecha casi de Genaro García Luna. O sea, tenían todo un sistema corrupto. ¿Cómo vamos a creer, y después de ver toda la violencia que hay, y después de ver que, no sé si tú tengas bien el dato, pero creo que de 100 casos, por decir, que se denuncian, creo que el 0.5 o algo así se llegan a resolver? O sea, ¿cómo no vamos a querer reformarla? ¿Qué opinas, maestro? Sí, es un problema muy complejo, la cuestión de la administración de justicia, que se recarga mucho, sobre todo cuando tienes un país en llamas, ¿no? O sea, cuando hay un problema de una enorme falta de redistribución de la riqueza y hay un acaparamiento de la riqueza en muy pocas manos, eso se recarga mucho en la cuestión de la administración de justicia, porque hay mucha gente que recurre a las actividades ilícitas cuando son expulsadas de las actividades lícitas, que fue justamente lo que pasó en el sistema neoliberal. Las grandes corporaciones acapararon los negocios lícitos y dejan a la gran población, la dejan fuera y tienen que acudir o a conductas ilícitas o al caso de emigrar a otro país. O sea, sabemos cómo en el mejor de los casos emigraban y si salían del país más de casi 500,000 de personas al año durante muchos años. Entonces, la falta de condiciones económicas recarga mucho la administración de justicia. Eso es por un lado, ¿no? Eso ha mejorado mucho con el presidente López Obrador. Hemos notado un descenso, según los propios datos del presidente, de 70% de secuestro. Imagínense nada más lo importante que es para estos conservadores el que hayan logrado bajar el presidente el 70% de un delito de alto impacto durísimo, terrible, que es el secuestro. O sea, yo te aseguro que yo en alguna época nadé con el profe Nelson Vargas cuando yo era chico. El profe daría todas sus albercas porque volviera a tener a su hija con él, te lo aseguro, ¿no? O sea, al profe lo mataron ahí, ¿no? Entonces, de nada le sirve a nada, a nadie te sirve de nada, no te sirve nada. Todo tu dinero, lo que hayas hecho en toda tu vida, si te tocan a tus hijos. Entonces, con esta nueva política del presidente de distribución, de reparto, ha logrado bajar el 70% del secuestro. Como otros datos que le ha dado, México es el segundo país con mejor tasa de empleo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver en realidad. Ahora, por otro lado, si la Suprema Corte efectivamente está corrompida, ¿no? Y sus resoluciones son malas, lo único que logran es cerrar el acceso a la administración de justicia, y entonces es muy grave, porque lo que crean es un estado natural donde la gente puede tomar la justicia por su propia mano. Es muy delicado. O sea, ¿por qué los narcos se matan entre ellos? Porque no tienen acceso a la justicia. O sea, no pueden ir con un juez y decir, oye, me deben tantas toneladas de marihuana, tú. Ajá. No tienen acceso porque es ilegal, si van los agarran. Entonces tienen que hacer justicia por su propia mano, ¿te fijas? Entonces, si la Corte cierra este canal de administración de justicia, están abriendo una situación donde la gente se va a hacer justicia por su propia mano. Y también en lo que vimos ayer, pues vemos cómo los conservadores, mientras los liberales progresistas que forman parte de la 4T seguían por razones, por causas de esperanza, por causas de fraternidad, por causas de una mejoría de justicia social, los conservadores los mueve mucho el miedo, que además se ve agravado por la propaganda, la verdad, maliciosa y hasta enferma que le dictan los oligarcas, ¿no? Porque realmente les enferman la mente a la hora de espantar. De por sí los guía el miedo a perder sus privilegios,
y la propaganda en contra que manejan este grupo oligárquico, pues les mete más miedo y entonces los pobres están desquiciados, ¿no? O sea, si van y quieren, pues, terminar con todo y todo eso. Entonces, cuando en realidad lo que deben de darse cuenta es de que si mejora la situación de las personas, también mejora la situación de todos, incluido ellos. Es más, ellos principalmente, ¿por qué? Porque ya van a poder andar tranquilamente en su país, ya no van a tener que mandar a sus hijos al extranjero, ya no van a tener que andar viviendo en coches blindados, en casas blindadas, de la casa al centro comercial, van a poder salir como antes a la calle, andar en bicicleta, ¿no? Que es lo que hemos logrado, o sea, no se han dado cuenta, pero hemos logrado mucho de esas libertades, ¿no? Y en ese sentido también ganarían, porque si la gente tiene un mejor ingreso, pues gastan más y se vuelve un círculo vicioso, porque entonces cuando gastan más, los dueños de restaurantes, de hoteles, de cines, tienen más clientes y tienen un mayor ingreso y ellos contratan más gente y se vuelve un círculo virtuoso, que es lo que está pasando en México también, ¿no? Pero ellos no lo ven, realmente es un grupo muy pequeño, un grupo oligárquico que les quiere meter miedo, ¿no? Para manipularlos por esa forma. Entonces, ojalá que aquí lo que platiquemos alguien nos escuche y se dé cuenta de eso, ¿no?